que la iglesia de Richardson les saluda y también los extrañamos. En esta mañana el misionero viene de Polonia, de una familia. La señora se llama Alina. Alina tenía 42 años. Se llama el título Dos hijos inesperados. Alina tenía 42 años y ella ya había decidido para la edad que ella tenía no tener más hijos. Y sin embargo, cuando ella estaba esperando a su primer nieto, se dio cuenta que tenía 5 meses y medio de embarazo. Para la edad de ella era muy peligroso. Ella fue al médico y el médico le dijo que para su edad ella ya no podía, era muy riesgoso el embarazo que ella podía tener. Entonces ella se quedó muy preocupada porque en realidad ella hacía 12 años que ella había tenido su última hija y ella ya no quería ni esperaba tampoco más hijos. Eso le llenó a ella de preocupación y se fue a ver al médico y el médico le dijo de que el niño, si para la edad que ella tenía, el niño podía nacer discapacitado. Entonces ella, preocupada, él le dio un teléfono, pero ella no le comentó a nadie de su familia que estaba embarazada. El médico le dio un teléfono donde le decía pues que iba a ser el término de su embarazo. Ella no le dijo a nadie, ni ella agarró el número de teléfono y ella estaba trabajando y se fue ese día, ya no trabajó, ya no regresó al trabajo. Cuando recibió esa noticia, se salió del trabajo y ella todo el día, desde que le dio el médico el número de teléfono para terminar el embarazo, ella estuvo insistiendo, llamando al médico, pero nunca le contestaron y nunca le encontró. Entonces ella decidió, pues ya de que no le había contestado el médico ni la clínica, nadie le había dado una respuesta, ella se fue al trabajo. Entonces su esposo, por medio de una de sus hijas, se dio cuenta de que su mamá estaba embarazada y que también había decidido de terminar el embarazo. Entonces su esposo se fue y le suplicó de rodillas, le dijo que no fuera a que no fuera a terminar el embarazo, que no tuviera un aborto. Él se le hincó llorando y le dijo, por favor, no hagas esto. Entonces ella lo miró, cuando él estaba de rodillas lo miró y le dijo, si yo termino mi embarazo, ¿tú me dejarías? Y él le dijo, yo nunca te voy a dejar. Y eso a ella le conmovió su corazón. Entonces ella dijo, bueno, pues entonces decidieron tener al bebé. Cuando nació el bebé, a los 3 meses y medio nació el bebé y el bebé nació sano. Cuando ella vio a su hijo que estaba sano, ella le dio gracias a Dios. Dijo, cuando Dios tiene planes, siempre los cumple, no importa las opiniones de las otras personas que te digan. Ella sentía en su corazón agradecimiento a Dios y ella dijo, bueno, pues ¿qué yo haré? Porque estoy tan agradecida con Dios de que mi hijo está sano. Y entonces ella nunca había acompañado a su esposo a la iglesia y su esposo estaba asistiendo a la iglesia adventista. Entonces ella, escondida de su esposo y de todas las personas, decidió tomar estudios bíblicos. ¿Y cuál va siendo su sorpresa para su esposo? Que ella se bautizó en la iglesia adventista por agradecimiento a Dios de que pues su hijo había nacido sano. Ella, cuando supo de los niños incapacitados, ella se suscribió a un curso donde tomaría clases para niños incapacitados. Y ella se emocionó tanto que ella quería ayudar tanto a estas personas, porque pudo haber sido su hijo, una de estas personitas. Entonces tomó un curso
y ella se conectó con uno de los directores del orfanatorio donde estaban los niños incapacitados, y estaba un niño en especial que se llama Downey. Entonces, cuando ella fue ahí, lo vio al niño y dice, el niño tenía 10 años, se le prendió su corazón al niño con ella, tuvieron un contacto muy bonito. Entonces, en ese tiempo se usaba de que podían llevar los padres adoptivos a sus hijos los viernes, un fin de semana solamente, el fin de semana solamente, de viernes a domingo. Entonces ella con su esposo decidieron que iban a tomar a este niño, Downey, porque les había impresionado, y se lo llevaban a su casa. Para ese tiempo su niño, el último que había tenido, tenía ya 10 años. Entonces, una noche, cuando ellos ya iban a regresar al niño, a Downey, al orfanatorio, el niño se agarró de una silla y el niño ya no se quiso ir. Y entonces ella dice que le partió su corazón de ver que el niño, pues ya ellos los habían aceptado como sus padres, y él quería quedarse con ellos. Entonces ella reunió a toda su familia y les dijo que había tomado una decisión de que ellos iban a adoptar a Downey. Entonces su familia no estuvo de acuerdo porque el niño estaba enfermo, estaba incapacitado, no podía caminar. Y entonces pues su familia no estuvo de acuerdo, pero ya cuando al niño lo iban a regresar este fin de semana, el niño, su hijo, que tenía para ese tiempo 10 años, le dijo: yo quiero Downey conmigo en mi vida para siempre, no importa lo que diga mi familia, no importa lo que digan mis hermanos, pero yo lo quiero conmigo. Y dice que eso se les conmovió que su hijo haya dicho eso. Entonces ellos hicieron todo lo posible por hacer todos los trámites para adoptar a este niño. Finalmente le dieron la adopción. Y ella empezaron con tratamientos porque el niño no podía caminar, le hicieron la primera operación y no fue ningún éxito. Entonces después le hicieron 4 operaciones y al momento de hoy el niño tiene 17 años y está caminando. Ella le da la honra y la gloria a Dios, que no importa lo que la gente diga, de que como el médico le había dicho, que a lo mejor nacía incapacitado, dijo, siempre Dios cumple sus planes, no importa la opinión de las demás personas. Le agradece mucho a Dios y le da la honra y la gloria a Dios de que ella no pudo hacer esta aborción, y gracias a él, ella tiene 2 hijos, el que le nació y el que adoptaron. Ese ha sido el misionero, nos viene de Polonia. Y sigamos orando porque sabemos que los planes de Dios siempre se van a cumplir, no importa lo que digamos. Que la honra y la gloria sea para Dios. Gracias, hermana Ceci, por ese relato de misionero. Gracias porque tenemos un Dios que es visible, lo podemos ver a través de esas historias como Él obra. Sigue el repaso de nuestra escuela sabática, un repaso muy interesante, así que para nuestros hermanos es su tiempo. Dios les bendiga. Muy buenos días, querida iglesia de Richardson, a todos nuestros hermanos presentes esta mañana y a todas las personas que se unen a esta transmisión haciendo uso de estas oportunidades que nos da la tecnología en este día del Señor, Sabbat. Pues sí, comenzamos un estudio más de una temática que considero que es prácticamente una clase de teología. Todo este folleto de este trimestre está tratando algo que es muy básico, significativo e importante para nosotros como iglesia. La lección que corresponde para esta semana es la Biblia como fuente autoritativa de nuestra teología. Y quiero esta mañana darle la bienvenida a quienes van a estar
con todos nosotros en el repaso de esta lección. A mi derecha tengo a mi hermano Geraldo Lozano, original de Perú, mi hermano Juan Carlos Hernández, original de México, y su servidor Abel Escobar, original de Ecuador. Menciono esto ¿por qué? Porque justamente en esta semana vamos a estudiar un tópico que tiene que ver mucho con entornos y tópicos que influyen en una interpretación bíblica, entre ellos la cultura. Somos 3 personas de 3 culturas diferentes y hay muchas más dentro de nuestra iglesia. ¿Qué podría determinar que para uno de nosotros algo que para el otro es totalmente correcto, para otro de pronto no es tan correcto? Bueno, este tipo de cosas como determinarían ciertas interpretaciones bíblicas son lo que vamos a estar estudiando esta semana en nuestro estudio. Correcto, Abel. La verdad que es interesante, Juan Carlos, ver cómo es como si todos hubiéramos comprado un GPS de una tienda y todos tenemos un mismo objetivo de lugar, un mismo destino, pero llegamos a lugares completamente diferentes. Solamente en las iglesias cristianas, en el cristianismo, tenemos más de 4.000 religiones. ¿Cómo es que si tenemos una sola guía, un solo punto de partida que es la Biblia, llegamos a tantas diferentes conclusiones? Y eso es lo que vamos a estar conversando en esta mañana. Buenos días a todos. Creo que ha sido una lección que nos hace reflexionar, ¿no? Porque llega en un momento en el que estamos viviendo una crisis humanitaria sin precedente y muchos estamos volviendo a la Biblia. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos acercamos a ella sin ser influenciado por nuestro entorno para poder entender correctamente el plan de Dios para nuestras vidas? Y creo que es algo que presenta, pues, que va a ser un estudio interesante. Sí, correctamente como mencionan ustedes, vamos a analizar solo 5 tópicos, son muy amplios, como son la tradición, la experiencia, la cultura, la razón y la Biblia. ¿Cuál de todos ellos influye más muchas veces? Unos tienen más peso en ciertas iglesias que llevan ciertas tradiciones, como también familias que también conllevan tradiciones. ¿Hasta qué punto estas cosas son de enriquecimiento espiritual o de pronto nos están alejando en una especie de paganismo? Ya. El texto clave de esta semana dice en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es Que no les ha amanecido. que no les ha amanecido. En la traducción prácticamente se podría decir, permanecen en una constante noche de oscuridad. O sea, ¿quién determina que estemos realmente en lo correcto y en la luz? Eso es lo importante, la Biblia. Y eso es lo que vamos a sostener en cuanto a Biblia. Ahora, la temática de esta semana tiene que ver con nuestra teología. Porque como dijo mi hermano Geraldo, ¿cómo es posible que si tenemos un solo libro, que es la Biblia, por qué existen tantas interpretaciones y tantas denominaciones? ¿Ya? Nuestra teología como iglesia adventista del séptimo día, ¿qué es lo que sostenemos y en qué nos basamos? Correcto. Tal vez hablando un poco más concretamente acerca de lo que son tradiciones, sería interesante dar una pequeña definición, ¿no? Para ver a qué nos enfrentamos. Tengo aquí que es la transmisión de costumbres y creencias a través de generaciones, ¿verdad? Tradiciones es aquello que uno aprende de sus padres, los abuelos, que ha sido llevado a través de la familia, ¿no? A través del tiempo. Y tiene sus ventajas. Es interesante que eso nos da estructura, ¿verdad? Como familia nos puede dar estructura, nos da un seguimiento, nos ayuda a tener una rutina que a veces no es buena, pero que también puede ser productiva. Así que la tradición es algo que puede ser ventajoso. Sin embargo, cuando la tradición se sobrepasa o la entendemos como algo que es superior a las Escrituras, a la Biblia, que es la palabra de Dios, entonces nos metemos en problemas. Y hay algunas, algunas desventajas de la tradición, ¿verdad? No sé si alguien quisiera comentar. Yo quisiera
comentar acá que, por ejemplo, se nos da en la lección una idea, una pequeña historia. Voy a pedirle, no sé si alguno de ustedes pudiera leer en 1 Corintios capítulo 11, versículo 13. Saben que en Corinto algunas personas estaban diciendo, ¿y por qué las mujeres no se cubren la cabeza? ¿Verdad? Probablemente una pregunta válida para el contexto de la cultura o de la tradición en ese momento. Dice así, 1 Corintios 11, el versículo 13, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Hace una pregunta. Ajá. Y la siguiente, por favor, hasta el 16, por favor. La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Entonces esa es la idea, ¿verdad? Hay diferentes tradiciones que pueden ser buenas, pueden ser malas, o pueden ser buenas o malas de acuerdo al contexto que uno le aplique, ¿verdad? Y la gente estaba, hablando de este ejemplo, preguntando, bueno, ¿por qué no se cubren las mujeres la cabeza, ¿no? Y Pablo básicamente les está diciendo, el Señor les dio cabello y no tienen que preocuparse por ello. Por eso, no sean contenciosos, no sean peleoneros, no estén buscando un motivo de división donde no lo debe haber. Y eso es donde tenemos que tener cuidado en las tradiciones. Tengo una pregunta aquí que dice, en cuanto hablando de la tradición, ¿pueden surgir tradiciones familiares, religiosas, que enriquecen la vida espiritual, pero que pueden parecer paganas? Es probable que sí. Digo, porque, por ejemplo, nosotros venimos de culturas diferentes, pero en este país nos hemos encontrado con tradiciones que nos han ido absorbiendo, como por ejemplo el Día de Acción de Gracias. Okay. Fue una tradición que surge en gratitud a los que sobrevivieron después de el primer invierno que enfrentaron aquellos que emigraron de Europa, donde dice que más de la mitad había muerto. Y hoy es una tradición tan fuerte que prácticamente se ha convertido en una ley, ¿no? Sí. Entonces hay otras tradiciones que se han ido extendiendo, por ejemplo como Halloween. Halloween en México no se celebraba, hoy ya está llegando a México y está pasando la frontera mexicana y es una tradición que ha ido avanzando. Entonces yo creo que el peligro de la tradición surge cuando la tradición cobra vida en sí misma. Sí, porque sus principios llegan a ser tan fuertes que llegan a estar por encima del mismo principio bíblico. El mismo nuestro Señor Jesucristo señala un caso allí en San Mateo 7, 3 y 4, donde dice que para la cultura judía, lavarse las manos muchas veces era un ritual que no podía pasar desapercibido. Ahora, había un problema en que el judío se lavara las manos muchas veces. En esta crisis que estamos viviendo, el judío estaría más seguro que cualquier otra cultura. ¿Okay? El problema estaba en que esa tradición llegó a ser más importante que el mismo principio bíblico, de tal grado que no importaba si el judío estuviera en malas condiciones espirituales, pero si seguía la tradición, entonces no pasaba nada. Ahí es el peligro de la tradición. Y continuando, sí, con lo que cita el Evangelio, Jesús continúa hablando con ellos y les hace un llamado de atención de cómo habían violado el mandamiento y la escritura con tal de seguir tradiciones humanas. Cuando leemos ahí, ¿verdad?, en Marcos, el capítulo 7, donde se relata esta historia, Jesús es muy directo y claro cuando les dice, Moisés enseñó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, pero ustedes se conforman con decir, Señor, todo lo que tengo es corbán, que significa dedicado a Dios.
Y ellos se eximían de tener cuidado de su familia, porque prácticamente le decían a su papá o a su mamá, que ya estaban ancianos, mira, todo lo que tengo ya se lo dediqué a Dios, no tengo nada más con que ayudarte. Y eso los libraba del mandamiento. Entonces habían transformado una norma de una tradición de ellos en algo más importante que la misma escritura de la Biblia. Un peligro de las tradiciones es que muchas veces con el tiempo empieza a cobrar nuevos requerimientos. La tradición empieza de un tamaño y luego se hace gigantesca, ¿no? Y, por ejemplo, en mi caso, cuando era niño en la casa, al recibir el sábado, siempre, por alguna razón, siempre que íbamos a cantar Señor reposamos, nos poníamos de pie. Era como el momento de ponerse de pie. Y era una tradición, digamos, que no es dañina, pero que para nosotros era importante. Y eso, tal vez hablando un poquito ya a manera práctica de lo que es hoy en día nuestra iglesia, ¿verdad?, adventista. Tenemos costumbres o tradiciones que a veces no sabemos por qué las tenemos, pero las tenemos, ¿verdad? A veces nos paramos para un canto. Eso no quiere decir que el canto que cantamos sentado es menos importante, ¿verdad? Antiguamente hace unos 10 años, teníamos sillas aquí adelante, ¿verdad? Y era la tradición de que la persona que iba a anunciar algo durante el culto divino se sentaba adelante y se quedaba durante todo el servicio. Para algunas personas lo siguen haciendo, otras iglesias no lo siguen haciendo, pero viene a ser algunas costumbres o tradiciones que tenemos y depende mucho de la actitud que la persona tiene hacia la tradición. Por ejemplo, otra sería los horarios. Hace poco conversábamos, ¿verdad?, con un grupo de personas. Hay gente que tiene sus sociedades jóvenes el viernes en la noche, iglesias que tienen así actualmente. Hay iglesias que las tenemos el sábado en la tarde. Pero ¿qué tal si tuviéramos el culto divino en la tarde? Eso crea un conflicto en nuestra mente porque la tradición que hemos tenido por muchos años dicta una cosa. Ahora, el peligro es, como decía Juan Carlos, que pongamos a cualquier tradición, costumbre que tengamos por encima de las Sagradas Escrituras. Ahí ya estamos en problemas. Mientras que no suceda eso y es algo productivo, probablemente es algo que podemos hacer. Reforzando lo que decía Geraldo, ¿no? Por ejemplo, yo vengo del sur de México, donde el rito más sagrado es la Santa Cena. Es algo solemne para toda la iglesia. Okay. Entonces crecí viendo un modelo para hacer la Santa Cena. Cuando yo llegué a esta iglesia y vi al pastor Rodríguez implementar nuevos elementos en la Santa Cena, para mí eso fue un choque grosero en mi mente. Sin embargo, aprendí a ser prudente y ir asimilándolo. Luego llega el pastor Quintero y da de cuenta que dio un vuelco totalmente diferente de cómo se celebra la Santa Cena. Ya no fue tan impactante en mí, porque de alguna manera los cambios que el pastor Rodríguez estaba haciendo en la Santa Cena fueron preparándome. Pero para mí fue bien difícil asimilarlo, por la fuerza de la tradición. Correcto. Y mira que es importante citar que en nuestros tiempos actuales, y tanto como iglesia, estamos experimentando lo que han experimentado culturas en el pasado. La fusión de costumbres y elementos de liturgias o de tradiciones que las comenzamos a adoptar. ¿Por qué? El mismo hecho de que nos movemos más de naciones entre países ha hecho que, por ejemplo, celebraciones tan locales se han extendido. Me refiero, por ejemplo, al Halloween. Yo eso no lo conocía hasta cuando vine a este país. Pero hoy en día eso ya salió de las fronteras de este país y nuestros países latinoamericanos también lo están convirtiendo en una fiesta muy normal. Como iglesia, podemos estar también siendo afectados cuando queremos a veces incluir o mezclar tradiciones que pensamos, y ahí entramos en el tema de la razón y también en el tema de la experiencia. Pensamos o llegamos a sentir que tal cosa o tal práctica me hace sentir más cerca de Dios,
o que tal conclusión o razonamiento es el que me hace yo, en lo personal, individualmente, pienso que es lo correcto o no lo es correcto. Cabe destacar que la última palabra en todo este tipo de costumbres, conclusiones, conceptos, filosofías que podamos tener, la Biblia siempre debe ocupar el primer y único lugar como autoridad. Y en nuestra iglesia adventista del séptimo día, eso es lo que se da. Se citaba un ejemplo, por ejemplo, las tradiciones de la Iglesia Católica. ¿De dónde fueron tomadas o impuestas? De costumbres paganas, y muchas de las costumbres que ellos tienen y las cosas que hacen como iglesia son porque el Papa, como cabeza máxima de la Iglesia Católica, las dicta. Y para esta comunidad eso es la autoridad más alta. Está por encima de la misma palabra de Dios. ¿Cómo nosotros nos escapamos de ese peligro o de pronto en alguna forma podemos estar cayendo en un peligro similar? Yo creo que esa pregunta la vamos a ir respondiendo a través del repaso mientras vamos viendo y evaluando cada una de las diferentes experiencias, ¿no?, que uno puede tener. Hablando de experiencia específicamente, es interesante cómo Dios busca en nosotros tener una relación que muchas veces nosotros no buscamos tener con Él. Estaba escuchando en la India, por ejemplo, tienen tantos dioses, tienen literalmente miles de dioses, pero la actitud que tienen las personas hacia sus dioses es una actitud de miedo, de una reverencia total, no es una actitud de relación. Mientras que Dios quiere tener con nosotros una experiencia de relación, de intimidad, de amor, de fraternización, digamos, ¿no? Entonces, eso es bien interesante cuando uno habla de experiencia, porque eso nos separa de otros grupos. Ahora, también experiencia puede tener sus bemoles, ¿no? Puede tener sus lados negativos si es que uno no aplica bien la experiencia al contexto de la Biblia. ¿Qué opinan ustedes? Por ejemplo, yo escribí acá, cuando uno basa la confianza en Dios y su palabra basado en la experiencia, es un peligro. Porque quiere decir de que si me fue bien, gloria a Dios. Si Dios me concedió lo que yo le había pedido o si yo he recibido lo que he estado pidiendo, qué bueno, gloria a Dios. Pero ¿y si no? Entonces quiere decir que no. No podemos basar nuestra experiencia espiritual basado en no podemos basar nuestra espiritualidad en nuestra experiencia, en lo que nos ha sucedido, en cómo Dios ha respondido o no respondido a nuestras peticiones. No podemos basar eso en nuestra experiencia de vida. Tenemos que basarla en la palabra de Dios. Si no la basamos en la palabra de Dios, tarde o temprano nos vamos a desanimar, porque tarde o temprano vamos a pasar pruebas, luchas, pedidos que no se cumplieron, que no se dieron como lo hubiéramos pedido, y eso puede traer dudas a nuestra vida. Primeramente, basar la experiencia en la palabra de Dios. El apóstol Pablo tenía una preocupación bien interesante y la presenta allí en 2 Corintios 11:3. Y él dice, «Mas temo que en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con astucia, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo Jesús». Ahora, si nosotros pusiéramos entre paréntesis esa palabra de corrompida vuestras mentes, pusiéramos experiencia, la preocupación que el apóstol Pablo tenía allí él tenía miedo que los creyentes fueran absorbidos por sus experiencias, lo que viven diariamente, y eso llegara a tener más relevancia que el mismo poder de la palabra. Es muy difícil para nosotros poder hacer evaluar, juzgar, sacar conclusiones ignorando nuestra experiencia. Entonces yo creo que el Espíritu Santo juega un papel súper importante. Cuando el Señor Jesús dijo que Él sería el que nos diría el camino, daría voces a nuestras espaldas y nos diría ese es el camino, ve por Él. Se estaba refiriendo a eso que nos ha dado forma
en nuestro estilo de vida que podía estar por encima de lo que nosotros podemos llegar a creer. Y el Espíritu Santo fue un papel muy importante para poder mantenernos dentro de un así dice Jehová. Correcto. De hecho, no podemos dejar pasar por alto que justamente el enemigo, Satanás, a través de los tiempos, se ha valido de estos elementos que estamos estudiando, como la tradición, como la experiencia, como la razón, como la cultura. Se ha valido de estos elementos que son tan cotidianos para alejarnos verdaderamente del propósito y de la importancia de la autoridad bíblica. Tú citabas a Pablo, y precisamente Pablo, cuando le escribe a esta carta a esta iglesia de Corintios, la carta de Corintios a la ciudad de Corinto, esta ciudad estaba, dice que en esa época, si tú le decías a alguien, eres un Corinto, era un insulto. La sociedad de Corinto era la más degenerada de los tiempos de Pablo. Era asemejarla a la nuestra. El libertinaje, la inmoralidad, era a tal punto que era pública. ¿Ya? Y Pablo, precisamente viendo esta situación, tiene que reforzar a estos hermanos de Corinto porque están mezclados en una sociedad que puede influir dentro de la iglesia. Por eso les hace ese llamado importante: no se dejen influenciar por las experiencias o por las costumbres de esta cultura en la que ustedes están inmersos. Porque el enemigo, como lo hizo antes, lo va a continuar haciendo y lo está haciendo hoy. ¿Ya? En cuanto a la experiencia, esta incluye dos elementos que son sensorial y racional. Hay iglesias donde tú llegas y las personas dicen, aquí siento el Espíritu Santo. O sea, y hay elementos que alimentan eso para decir, siento que aquí sí está el Espíritu Santo. Lo he escuchado en más de una ocasión, personas de otras denominaciones. Otros viven experiencias a tal punto que consideran injustas para su vida y su experiencia es negativa hacia Dios. ¿Ya? Y llegan a conclusiones individuales, personales. De acuerdo a lo que yo siento, Dios sí está en este lugar. O de acuerdo a lo que me pasó, Dios no está conmigo y Dios no es un Dios que tiene poder. Pero tenemos que separar esto, que realmente la experiencia, para poder ser correcta y estar dentro de lo que la Biblia dice, tiene que ser una experiencia religiosa. Una experiencia espiritual, más que religiosa, perdón, una experiencia espiritual. Esta experiencia espiritual solo se basa en un elemento. Y ese elemento es un dono del Espíritu y se llama la fe. La experiencia espiritual solamente se sostiene y es correcta cuando está basada en la fe. ¿Qué te parece? Sí, o sea, un peligro para nosotros es la falta de ese tipo de experiencia. Saben que los cristianos y probablemente los adventistas somos muy dados a tener conocimiento, a saber, a querer acumular. Vemos un libro interesante, lo compramos y nos gustan las profecías y queremos saber cada fecha y eso es muy bueno, es excelente. Pero puede ser de que nos esté pasando de que no pasamos del conocimiento a la experiencia. Y tenemos que hacer esa transición, porque si nos quedamos nada más en conocimiento, está muy bonito eso, está muy bueno, pero necesitamos tener la experiencia, vivir la fe, vivir lo que se obtiene al estar junto con Cristo. Vivir ese tipo de comunión con el Señor de tal manera que podemos experimentar estas cosas. Ese es un peligro, no obtener la experiencia y la fe por estar muy basado, digamos, en el conocimiento únicamente. Otro peligro es el que mencionas de que indudablemente la sociedad ejerce una influencia sobre nosotros. Y vamos a hablar un poquito más de eso adelante, ¿verdad? Pero es un peligro grande. Correcto. ¿Quieres decir algo, Juan Carlos? Es interesante. Más bien, tal vez la inquietud que surge para nosotros es, bueno, o los que nos están viendo, ¿cómo podemos tener la experiencia correcta? Y yo creo que aquí interviene un texto bíblico que presenta
donde dice analizarlo todo y retener lo bueno. Tenemos que ir aprendiendo a filtrar aquellas experiencias que nos llevan más acorde con lo que aún así dice Jehová. O sea, nosotros los seres humanos tenemos forzosamente cada situación, evaluarla con un así dice Jehová. Porque de lo contrario, nos estaríamos desviando. No importa cuán buena o cuán sincera sea nuestra experiencia, si nuestra experiencia está en contra de un así dice Jehová, entonces estamos en un riesgo muy grande. La lección, y tal vez ya que ir avanzando porque el tiempo pasa, pero la lección decía, a veces queremos experimentar algo que no está en armonía con la palabra de Dios o con su voluntad. Y cada quien sabremos, ¿no?, cuál es ese algo, pero es un peligro querer experimentar algo que no necesariamente es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Correcto. Como decía el texto bíblico que leyó mi hermano, cuando la Biblia nos advierte acerca de los sentidos, que no seamos engañados como fue Eva, creo que ahora más que nunca, en estos tiempos, esto toma mucha relevancia. Nuestra sociedad, toda la publicidad, todo está enfocado para estimular los sentidos. Y la sociedad está obedeciendo esto. Hay una tendencia muy grande a que los valores son cambiados de una generación a otra. Lo que en nuestra niñez eran cosas correctas, normas correctas, ahora no, se han liberado más, se ha espaciado más el espacio entre lo correcto y lo incorrecto. Y entra esta sensualidad que tiene que ver mucho con nuestros sentidos, ¿ya? Ese llamado que hace Pablo en esa sociedad justamente en la que él está viviendo ese momento, creo que tiene mucho valor en que sea un llamado también para nuestros tiempos como iglesia, como sociedad. Estamos inmersos en una sociedad que realmente todo el tiempo, constantemente, estimula que mientras más sientes, es mejor. Pero te crea un vacío porque luego tienes que sentir algo más y algo más y algo más. Y eso está totalmente opuesto a la experiencia cristiana de lo que realmente Dios quiere lograr en nosotros. Y en la misma línea, ¿no? O sea, hablando de sociedad y de cómo tiene una influencia, es la cultura, ¿verdad? La cultura se define como la forma de vivir de un grupo de personas, ¿verdad? Sean naciones, sean pueblos, la forma como entienden la vida, por así decirlo. Y como menciona Abel, qué importante es no dejarse influenciar por lo externo, por la cultura. Qué importante es estar tan bien cimentado en lo que creemos, de tal manera que cuando viene lo externo, lo que no va de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, uno puede mantenerse firme. Porque de manera natural, uno puede ser arrastrado a lo que a uno lo rodea. Ese es el peligro. Estamos situados en sociedades, en culturas que tienen puntos de vista diferentes a los nuestros. Y si no estamos cimentados en la palabra del Señor, cuando menos nos demos cuenta, vamos a estar ejerciendo y haciendo cosas que antes no las hacíamos. Y eso no es obra del Espíritu Santo. La cultura tiene un peso impresionante. Creo, desde mi punto de vista, que es una de las influencias más grandes a la hora de interpretar la Biblia. Porque de los 7 días que Dios nos dio, 6 nos las pasamos inmersos en la cultura, absorbidos totalmente por la cultura. Y en las horas sagradas del sábado, solo unas horas nos metemos en algo diferente a nuestra cultura, que muchas veces termina chocando con lo que vivimos constantemente. ¿Okay? Entonces yo creo que la única forma de poder contrarrestar la influencia de la cultura es ir apretando nuestra agenda a pasar más tiempo con Dios. En nuestros hogares necesitamos ir el culto familiar, orar juntos. Entre más tiempo vayamos rompiendo esa secularización a la que estamos expuestas y que la hemos traído a la iglesia, es como vamos a ir produciendo un balance hasta que la cultura que Dios nos quiere implantar sea la que llegue a matar a este hombre, al viejo hombre.
porque es bien complicado. Y quiero enfatizar y también resaltar esto. Estamos en un mundo de pecado, ¿verdad? Nuestra naturaleza es pecaminosa. Por lo tanto, la cultura se ve afectada por el pecado. ¿Ya? Y por eso es importante tu relación con Dios. Vemos un ejemplo en la Biblia, Daniel. Daniel es extraído de una cultura en la que él creció y tomó esas normas muy fuertes y como regla de su vida, y es insertado en una cultura totalmente diferente y opuesta a sus principios, al principio bíblico, al principio de lo que Dios quiere. Pero mira la influencia de Daniel en mantenerse firme dentro de esa cultura pagana y el resultado final. Que la cultura en la que él fue puesto se ve influenciada por su comportamiento. Crea y marca una diferencia al punto de que la nación, como edicto real, declara que el único Dios verdadero es Jehová. Por la influencia de un solo hombre dentro de una cultura totalmente pagana. Y llama la atención que la Biblia es muy enfática en resaltar ese versículo donde dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Es algo, lo mismo que pasa con José cuando fue vendido por sus hermanos. Es muy enfático cuando dice que José decidió que iba a mantenerse fiel para bien, para vida o para muerte. Es una decisión. Y esas circunstancias ocurrieron en Babilonia, ¿verdad? Pero viniendo no a la realidad, pero a la actualidad, la cultura entra a nuestros hogares. Entra a nuestros hogares, como decía Juan Carlos, porque pasamos mucho tiempo fuera, estudios, trabajos, X. Entra en nuestros hijos porque nuestros hijos pasan todos los días muchas horas con amigos que tienen diferentes culturas, con profesores que tienen diferentes culturas, diferentes maneras de ver las cosas. Y entra en la casa también a través de la televisión, el internet. Así que uno tiene que, pienso, ¿no? Como familias, como padres, como hijos, uno tiene que hacerse esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo mi hogar está contrarrestando la cultura que nos rodea? Porque es arrolladora, ¿verdad? La cultura. ¿Qué les llama la atención a mis hijos y por qué? ¿De dónde han obtenido esa información? Al darnos cuenta de eso, vamos a ver que la cultura se adentra bastante en el hogar y en la iglesia también, ¿no? Una pregunta interesante, que no sé si es para responder ahorita, pero para que podamos analizar o pensar en oración es, dice acá, ¿cómo podemos evitar copiar nuestra cultura en la adoración a Dios? Y eso es bien interesante, ¿no? Porque la cultura también la traemos a la iglesia y la traemos al momento de adorar a Dios. Y dice, ¿cómo podemos evitar traer o imponer la cultura, tu cultura, mi cultura, la cultura de Él, en el momento que todos vamos a adorar a Dios? Interesante. Correcto, muy interesante, porque en esa libertad que tenemos, de hecho van a surgir opiniones, conflictos, pero es interesante notar y reconocer que cada vez que sucede esto en una iglesia, cuando hay un choque de pensamiento en cuanto a costumbres o rituales o tradiciones, que unos consideran que eso no se debe hacer, otros consideran que sí está correcto, es porque están basando toda esa experiencia en sus conclusiones personales, individuales. O sea, por eso el énfasis de esta lección es que es la Biblia la que tiene que dictaminar y dar la regla. ¿Qué realmente es lo correcto o no? ¿Ya? No sé si quieres decir algo porque vamos a entrar. ¿Qué rol juega en esto la razón? Sí. Yo creo que mira, de todos los argumentos, la razón es el más peligroso desde mi punto de vista. Porque nuestra forma de razonar está marcada por la experiencia, por todos los elementos externos más los internos que hemos ido desarrollando en nuestro crecimiento. Y entonces llegamos a defender tanta nuestra forma de razonar que entramos en conflictos.
Yo pienso que esto es así y uso la Biblia para avalar mi forma de razonar. Entonces mira lo que dice el apóstol Pablo precisamente ahí en 2 Corintios 10:5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Creo que el único elemento, podríamos decir así, que nos puede ayudar para poder superar esta situación es el Espíritu Santo. Por eso es que cuando nos acercamos a la Biblia, tenemos que acercarnos de tal forma que entendamos que no tenemos nada que ofrecerle a Dios, que Él es el único que nos puede ofrecer a nosotros. Y al abrir su palabra, la abrimos para que ella nos presente el plan que Dios tiene para nosotros. Es la única forma. No hay otra forma de poder superarlo. Es bien interesante cómo Dios nos ha creado con libre albedrío. No nos ha hecho robots, sino nos ha hecho con la capacidad de poder pensar, de poder razonar. Y esa es la base de la salvación. Porque uno decide si va a ir a la derecha o a la izquierda. Uno decide si es blanco o negro. Uno decide si va a ir tras Cristo o no va a ir tras Cristo. Leo muy brevemente Isaías 1:18, dice, vengamos luego y razonemos, dice Dios. Vamos a razonar, vamos a ver cómo es esto. Esa es una parte hermosísima de la razón. Otra que quisiera leer brevemente es 1 Pedro 3:15, dice, santificad a Dios el Señor de vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante Dios, razonando acerca de toda la esperanza que tenemos. Ese es maravilloso porque Dios nos dice, el conocimiento que tenemos que transmitirlo a otros, razonando y con mansedumbre. A veces queremos imponer, ¿verdad? A veces decimos, tenemos la razón, somos adventistas, tenemos la verdad. Y esto es así, pero en realidad Dios nos manda a que podamos con mansedumbre razonar con la gente y llegar a una conclusión. Ahora, el peligro viene cuando la razón, mi razón, está por encima de la palabra del Señor. Y conversábamos hace rato, ¿verdad?, de que Dios nos manda a primero obedecer y luego razonar. No es primero razonar y luego obedecer, sino primero obedecer y luego razonar. Se viene a la mente el caso de Abraham. Dios le hizo un pedido irracional, se podría decir. Sacrifica a tu hijo. Y si Abraham hubiera razonado primero, probablemente no hubiera obedecido. Sin embargo, él obedeció y luego razonó. Y probablemente es una lección para nosotros, ¿no? Necesitamos obedecer. Claro, en el camino vamos a ir pensando y razonando y hablando con Dios, pero nuestra misión es obedecer primeramente. Y mira, a lo que ustedes han citado, justamente analizando esto, mira, así como el pecado afecta a la cultura, estamos seguros de que el pecado también afecta a la razón humana, ¿ya? Y tú citaste ese ejemplo maravilloso de Abraham. O sea, Dios le hace un pedido que en nuestra razón humana es irracional. Pero este hombre obedece. Seguramente se hizo preguntas en todo ese camino, pero obedece. ¿Por qué Dios lo llama a este hombre el padre de la fe? Esa palabra. ¿Por qué? Porque, hermanos, toda nuestra experiencia cristiana debe de basarse en la fe. Nuestra razón, las influencias que podemos tener en la cultura y en las tradiciones, esa es la clave de nuestra experiencia cristiana con Dios, la fe. Yo creo que la declaración que Cristo hace cuando dice escudriñad las Escrituras porque en ellas parece que tenéis la vida eterna porque ellas son las que dan testimonio de mí, es la clave. Nosotros, para poder superar toda esa influencia en la que vivimos y poder crecer, tenemos que ir a la palabra como un absoluto, verla como un absoluto. Es la palabra de Dios. Es el que Él la crió, es el que conoce el principio, el final desde el principio. Nosotros somos mortales. Es muy difícil que nosotros podamos tener algo positivo que aportar a ese conocimiento que Dios tiene. Entonces, cuando nos acercamos a la Biblia, tenemos que entender que la Biblia es la palabra de Dios, que es un absoluto, y con ese espíritu de fe tenemos que ir y el Espíritu Santo se encargará de todo.
Es importante, yo creo que en esta situación entender que el Espíritu Santo nunca estará por encima de la Escritura. Porque hay algunos que dicen, no, es que el Espíritu me presentó esto, me mostró esto, pero el Espíritu Santo nunca va a revelar algo que ya está revelado en la Escritura. Nos ayuda a entenderlo. Y el Espíritu Santo no se puede contradecir a sí mismo, ¿verdad? Porque es el autor de la misma palabra. Cito a Jesús en Juan 17:17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y ese es el punto, ¿verdad? De la lección y realmente de nuestra fe. La palabra de Dios, este no es un libro nada más, sino que realmente es el contenido de lo que Dios quiere decirnos en este libro. Y es la verdad. Y si consideramos a la Biblia por sobre la tradición, la razón, la experiencia o cualquier otro ámbito de la humanidad, vamos a estar bien, porque la Biblia nunca va a fallar, la Biblia es infalible. Así es, vamos a ir concluyendo ya esta clase, estamos muy agradecidos. Hay un texto bíblico que dice, someteos pues a Dios. ¿Y qué más? Y el diablo huirá de vosotros. Todas estas corrientes que desgraciadamente están influenciadas por el mal, por el pecado, podremos vencer y estar en lo correcto cuando nos sometamos a Dios. Y la palabra, o sea, la voz de Dios está en su palabra, en Amén. esta Biblia. Amén. Dios los bendiga Que el Señor bendiga. y gracias por compartir con nosotros esta linda lección. Gracias, bendiciones.